pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y recordaba la enseñanza que está en Pedro. Si tiene su Biblia, quiero que abramos juntos nuestra Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lo leemos una vez más. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mirando por la palabra del Señor, ¿quién era el que escribía? Pedro, ¿no? E iba dirigida a un grupo en particular, en sí, a la iglesia en general, porque las cartas que hacían los principales de la iglesia, o sea, los que eran columna de la iglesia, se leían en todos lados, así la carta de Pablo, la carta de Santiago, la carta de Pedro, la carta de Juan, amén. Se leían en todos lados, es más, más la de Pedro, Juan y Santiago que las de Pablo, porque las de Pablo muchas veces iban a una congregación en particular. Hoy se aprecia mucho las cartas de Pablo, ¿no? Hoy apreciamos mucho las cartas de Pablo, es más, algunos decimos que solo teniendo las cartas de Pablo podemos presentar el Evangelio de la Salvación, y eso que Hebreo no está acreditada como que es de él, pero por la narrativa y por la manera en la cual escribe, diciendo que tenía que ser un hebreo genuino, conocedor de la ley, nosotros damos el crédito a Pablo, ¿no? Muchas congregaciones le dan el crédito a Pablo, aunque no está firmada de puño y letra como siempre firmaba Pablo. Entonces las de Pedro, las de Juan, eran cartas universales que eran dadas a toda la iglesia. Entonces, ¿qué era lo importante? ¿Por quién era enviada la carta o quién escribía la carta? Quien escribía. Pero Pedro hace resaltar algo: por conducto de Silvano, hermano fiel. Por conducto de Silvano, hermano fiel. Cuando uno arma sistemas de riego, para desviar el agua, ¿qué puede hacer? Pone una compuerta, ¿no? Si uno pone una compuerta, entonces el agua se desvía. Así también, cuando uno pone sus pensamientos, así también cuando trae sus ideas, ¿qué hace? Se desvía la fe y toma otra dirección. Por eso es que el conducto tiene que ser fiel, tiene que ser limpio. Asimismo, si el conducto o el canal está tapado o está lleno de basura, ¿qué sucede? El agua deja de fluir, deja de correr. Entonces, el que escribe es muy importante.
Pero el que es el instrumento por el cual corre la palabra del Señor, por el cual la palabra de Dios fluye, también es importante. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, el mensaje es bueno, pero también tiene que ser bueno el mensajero. Porque yo puedo tener un mensaje bueno, pero si como mensajero no soy bueno, ¿qué sucede? Lo puedo echar a perder al mensaje. Así, ¿cuántas desviaciones hay de una misma doctrina, que es la doctrina cristiana, ¿no? ¿Cuántas iglesias, cuántas religiones pseudo cristianas han surgido del mismo cristianismo? Por la mezcla del paganismo, por la mezcla de interpretaciones, por la mezcla de visiones. Es más, si nosotros miramos una religión que es muy común hoy en día, por ejemplo, que es la religión mormona, nosotros podemos ver que ellos lo recibieron por medio de un ángel. Y la misma escritura, si alguno de nosotros o un ángel del cielo viniera con otro evangelio que dice que tal es, sea maldito, sea anatema. Sin embargo, tomado de esa visión que tuviera el fundador de esa religión por el mensaje que le comunicó el ángel, formó toda una religión y un sinfín de seguidores en todo el mundo hay de ellos. Así lo mismo sucede, por ejemplo, con otras religiones y así, que son interpretaciones que se le dan, y a muchos de ellos han escrito libros paralelos a lo que son los escritos originales. Muchos de los escritos que hoy tienen en muchas religiones son escritos que se han hecho paralelos a lo que son los escritos originales, que han venido a ser la fuente de la religión o de la creencia monoteísta, fuera de lo que es las religiones sintoístas o de otro tipo de clase, que cuando le dan valor a las cosas creadas, que tienen otras filosofías. La mayoría de las religiones monoteístas tomaron como fuente o base lo que son los escritos originales, que en un principio le fueron conferidos al pueblo de Israel. Por eso es que Israel tiene un valor para nosotros la iglesia, porque de alguna manera ellos han sido guardianes de las escrituras para que llegaran hasta nosotros en nuestros días. Amén. Pero cuando se lee a Moisés, ¿qué le sucede? Todavía el velo está puesto. Mas, ¿cuándo le es quitado el velo? Cuando se convierte. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso cuando leen a Moisés todavía tienen puesto el velo. ¿Qué viene a ser? Por causa de la incredulidad se encuentran los ojos cegados para ser iluminados por la verdad del Evangelio. Por eso es que no le recibieron a Jesucristo, no le recibieron al Cristo de la gloria. Si le hubieran reconocido, le hubieran recibido. Pero ¿qué dice la Escritura? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, a causa de que tenían puesto el velo. Tenían ojos pero no veían, oídos pero no oían, a fin de que no se convirtieran y fueran sanados, porque el plan de Dios era para con la iglesia. Y la iglesia ya no es el conjunto de personas circuncidadas, sino ni de personas libres, sino que la iglesia es el conjunto de personas nuevas, de nuevas criaturas. Es el conjunto de personas que formamos un solo y nuevo hombre, lo cual es la iglesia, lo cual es el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso en Cristo ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una sola y nueva criatura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el mensaje es importante,
pero también lo es el mensajero. Por eso es que Pedro necesitó resaltar la figura de Silvano. Os envío esta breve carta por conducto de Silvano, hermano fiel, para anunciarles que estáis en la verdadera gracia. Amén. ¿Por qué necesitaba afirmarlos en la gracia? Porque ya a partir de ese tiempo había muchos que por hacerse intérpretes, por hacerse maestros, es lo que dice la Escritura: no os hagáis maestros para que no llevéis mayor condenación. ¿Por qué? Porque la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no podemos nosotros, humanos, hombres naturales, finitos, carnales, interpretar la Escritura, sino que se ha de interpretar espiritualmente. Por eso es que es muy importante el que nosotros no nos hagamos maestros a nosotros mismos, ni que siendo humanos carnales queramos interpretar. De ahí a que tiene mucho valor los que nos son enviados. ¿Por qué? Porque el que es enviado, la palabra de Dios porta. Cuando alguien es enviado de parte del Señor, porta la palabra del Señor. Imagínense cuando llegaba Silvano a las congregaciones, ¿cómo le recibirían? Trajo una nueva carta del apóstol Pedro, que es columna de la iglesia. ¿Tendrían ansias de escuchar eso? ¿Tendrían un deseo de que Silvano abriera la carta y pudiera comenzar a leer? ¿Y qué les parece si después de escribir la carta Pedro, Silvano abría la carta y después de leer la carta él traía su opinión, traía su parecer? No, pero yo no creo que sea tan así. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, pero la ley de Moisés, todos nuestros antepasados la cumplieron. ¿Cómo es que en este tiempo no se va a cumplir? ¿Cómo es que en este tiempo no se va a guardar más? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubieran recibido parte de la gracia y parte de la interpretación de Silvano, que opinaba que todavía debía de guardarse la ley porque los antepasados guardaban la ley. ¿Hubiera traído algún beneficio a los creyentes? Por el contrario, les hubiera ocasionado grandes problemas, grandes perjuicios. ¿Y cómo le hubieran recibido la opinión de Silvano? ¿La tomarían mal? ¿La tomarían bien? ¿O siendo que había sido enviado por el apóstol Pedro, eso no le daba a él también autoridad? Ah, si el apóstol Pedro le confió su propia carta, entonces este hombre debe ser un hombre en autoridad. Debe ser una persona importante. Su opinión es tan válida como la carta del apóstol Pedro. Por eso es que el conducto tiene que ser limpio. Tiene que ser de alguien que es fiel. Y es mejor ministrar conforme a la fe que nos fue dada. Y es mejor hablar de las cosas que nosotros entendemos que traer nuestras propias opiniones. Para ello es muy importante que nosotros valoremos los que nos son enviados. Por eso mientras yo meditaba, digo, ¿cuánto valor tiene? Porque este mensaje yo lo habré escuchado hace unos 10 años. Lo que hoy, sin duda que no le estoy compartiendo literalmente cómo lo escuché, pero sí la esencia del mensaje. No es algo que Dios me dio a mí, sino que le dio a otro hermano que tiene un don de evangelista, de maestro y de apóstol, y que en su momento él explicaba estas cosas y escuchando, yo decía, ¿cuánto valor tiene esto? El no traer nuestras propias opiniones. Y asimismo, cuando nosotros nos abrimos a escuchar,
comenzamos a aprender de otros y comenzamos a ser enseñados por otros. La Biblia nos enseña claramente: el que ascendió es el mismo, el que descendió, el que ascendió es el mismo que descendió, ¿cierto? ¿Quién es el que descendió y ascendió? Cristo, estamos de acuerdo en ello. Dice, el que ascendió es el que repartió, que dio dones, regalos a la iglesia, estableciendo él mismo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarnos a los santos, a fin de que hagamos la obra del ministerio para la cual hemos sido llamados y vayamos hacia la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que el Señor ha puesto dentro de la iglesia quienes puedan ayudarnos para perfeccionarnos, para que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y esas cosas, cuando uno justamente tiene la oportunidad así de escuchar de otros, comienza a ver el valor que tienen. Yo recuerdo allí por el 2017, cuando el apóstol dejó el ministerio, que fue en 2016, no en el 2017, por ahí en el 2016 que dejó, a mí me trajo un conflicto. ¿Por qué? Porque siempre yo estuve secundando, siempre yo estuve aprendiendo de otros. Nunca emprendí, digamos, nunca fui a la cabeza, porque siempre vi esa necesidad y que más allá de que Dios pudiera comunicarme cosas mediante la reflexión, la meditación, pero en su mayormente he aprendido de otros. He tenido maestros, apóstoles, he tenido pastores que han edificado mi vida, ¿no? Y tuve conflicto allí. ¿Por qué? Porque al no tener a alguien que me presidía, no podía encontrar también con quién compartir, de manera que pudiera comunicarme o algo más, o que pudiera llevarme más adelante. Todos vemos siempre una necesidad de crecer, ¿no? De extendernos hacia adelante. Pero resulta que no vamos solos. No es que yo voy solo hacia adelante, es hasta que todos lleguemos. Entonces, por la actividad propia de cada uno de los miembros, vamos teniendo nuestro crecimiento. Entonces, teniendo como un ejemplo y también teniéndole como un maestro para mi vida, cuando deja el ministerio produce una crisis. Pero no puedo juzgarle, o sea, yo no puedo juzgarle por causa de sus situaciones propias, que de hecho no eran desconocidas para mí. Y también cada argumento tenía peso y validez. Pero por la misericordia del Señor, ese mismo año, o en el 2017, el Señor me conecta con una misión internacional, que es la misión Buenas Nuevas. Y allí, al conectarme, me di cuenta que hablábamos la misma palabra, que hablábamos la justicia que es por medio de la fe, que hablábamos de la obra de Jesucristo, que uno dice, pero esas son cosas que se hablan en muchos lados, sí, pero una cosa es hablar de manera intelectual y otra cosa es tener la revelación, porque la revelación hace que hables con la autoridad de aquel que cree a lo que está leyendo. Amén. Que cree a la palabra. Entonces yo le veía, y aún le veo, me reía con Omar estos días, porque en la hora piadosa, al no estar el pastor, los seminaristas, ¿qué hacen? Ponen la predicación del pastor fundador, que es el pastor Oxopar. Y yo le conozco ya y es como, no tiene otro tema. Él me dice, era todos los días lo mismo. Romanos 3:23, todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y le sucedía que parecía una repetición de todos los días, ¿no? Del mismo mensaje, como si no hubiera otra cosa. Y sin duda que lo hay.
Y sin duda que el hermano, es más, tiene un conocimiento muy vasto, muy amplio de la Biblia. Yo he seguido series de enseñanzas como la de Génesis y me he gozado viendo como un hermano de un solo versículo saca toda una enseñanza tan profunda y tan maravillosa. Es más, he estudiado después, en el 2020, ingresé al seminario nuevamente. Yo no pensaba estudiar más, formalmente, ¿no? Formalmente no pensaba estudiar más, y en el 2020 ingresé al seminario y allí pude no solamente recibir la enseñanza del pastor fundador, sino de la mayoría de los que eran maestros, porque eran sus discípulos directos. Y era un deleite poder escucharles, porque enseñaban cosas que uno veía que no eran de lo que es el sistema tradicional de enseñanza en teología, sino que claramente era por revelación de Dios. Entonces ahí comenzó a arder nuevamente mi corazón al escuchar la palabra de Dios, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios comenzó a arder nuevamente mi corazón y a ser refrescado por la palabra del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver la obra de Dios. Así, en estos días nosotros estuvimos viajando y el ministerio del misionero no es muy, ¿cómo decir?, muy atractivo. Él no profetiza, no impone las manos. O sea, si lo tiene que hacer y orar por la gente, lo hace, ¿no? Tampoco danza ni baila, solamente ¿qué hace? Comparte la palabra de Dios, y a manera de cómo también fue enseñado, ¿no? Entonces él habla de lo que es la justicia por la fe, y a veces para algunas personas dicen eso es básico o eso es elemental, y claro que es básico y es elemental de la vida cristiana, pero si no entrares por la puerta, eres salteador. El que no entra por la puerta, ¿qué es? Salteador, es ladrón y salteador. Ay. Así también la Biblia dice que por medio del apóstol Juan, cuando escribe en su primer carta, dice: todo aquel que permanece en pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Amén. Entonces, el verse libertado del pecado, de la esclavitud del pecado, esa es la verdadera libertad con la que Cristo vino a hacernos libres. Amén. ¿No? Si yo vivo esclavo de mi pecado, ¿no? Permanezco en pecado, me dicen: ¿eres justo o eres pecador? Y yo digo: soy pecador. ¿Qué hago? Permanezco en pecado, ¿no? Entonces, ser libertado del pecado es la verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso el que entra por el otro lado es ladrón y es salteador. ¿Por qué? Porque si es otra enseñanza que no es conforme a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina del Evangelio, es ladrón y salteador. Hay mucha gente hoy en día que está teniendo prácticas, oficiando cultos y abriendo la Escritura, y no son más que ladrones y salteadores, que enseñan cosas que no son conforme a la sana doctrina. Cruzan montañas, atraviesan los mares para ser prosélitos y los hacen doblemente hijos del diablo. Porque si yo le traigo a la iglesia y en la iglesia le enseño que usted es pecador, y le enseño también que tiene abiertas puertas para Satanás, ¿no le estoy haciendo doblemente hijo del diablo? Si usted no viene a la iglesia, ¿a qué debería venir? A ser libre, a ser salvo. Tendría que saber claramente cómo es que la persona se liberta de la esclavitud del pecado, cómo es que la persona recibe la salvación. Si usted en una iglesia cristiana no sabe o no le fue enseñado cómo recibir la salvación,
entonces o no era una verdadera iglesia cristiana, o no tuvo la diligencia para ir y preguntar, es decir, ¿cómo es que se recibe la salvación? ¿Por qué? Porque yo debiera, al venir a la iglesia, ¿por qué preocuparme? Por esta vida terrenal, por esta vida natural, sabiendo que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Por qué debiera preocuparme? Por mi salvación. Sin embargo, hoy, al ser muchas de las congregaciones una congregación de oferta, vení que Jesús te va a salvar, te va a prosperar, vení que te va a sanar, solo vienen por cuestiones terrenales y materiales, sabiendo que ya el mundo ya fue desechado por Dios. Está reservado por la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser quemado. El cielo, la tierra, los cielos se enrollarán como un pergamino, dice, cuando se queman. Los elementos se fundirán. Está reservado por la palabra de Dios para ser quemado. El Señor puso el arco iris como pacto con Noé de que nunca más haría perecer a la humanidad por medio del agua. Pero por medio del fuego sí. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra inquietud? Nuestra salvación. ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo? Para ser salvo, ¿de qué tiene que ser libre? Del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y a dónde van los que se mueren en pecado? Al infierno. Entonces el hombre tendría que tener esa diligencia y esa preocupación. Por eso Jesús dijo, el que no entra por la puerta es salteador. Pero el que entra por la puerta, entra y sale. ¿Cómo es que entra y sale? Porque dice, entrará y saldrá y hallará. ¿De dónde sale? De la esclavitud, del sistema del mundo. Y entra a la vida eterna, la vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, siempre que se habla la palabra de Dios, la palabra de verdad, que es el Evangelio de la salvación, produce esperanza. Como les decía, no es un ministerio de fuego. Yo me reía porque algunos de los consiervos que visitamos me conocían de antes. Más, algunos me decían, pastor, predicá vos, ¿no? Predicá vos, me decía. Y bueno, en algunos lados prediqué yo. Y yo me reía porque sabía de lo que querían, porque claro, al venir de un contexto de una iglesia neopentecostal, de todo un movimiento, conociendo eso, quería, ¿no?, que orar, imponer las manos. Más, me presentaron y decía, hoy va a predicar el pastor Umansky y va a salir fuego de sus manos. Va a salir fuego de sus manos. Pero en broma, ¿no? Porque también yo lo cargo al pastor y le digo, vos lo que querés que haga el chilibir, y le digo, va a salir fuego de sus manos. Y después yo hablándole a la congregación para que no se creara falsa expectativa, digo, miren hermano, la verdad la presentación fue muy buena, pero me presentó más como un evangelista de fuego, y yo tengo un perfil más de pastor y maestro, le digo. Entonces lo llevé a la enseñanza y estuvimos compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, pero los hermanos, escuchando la palabra, cuando terminó agradecían igual. Aunque no le imponíamos las manos, no le profetizábamos, no les hacíamos caer, bien como muchas congregaciones va y te imponen la mano y están ahí. Parece que el que te ora está así, ¿vio? Como es, no sé, tú una reunión así alguna vez, están ahí, sí, se apaga el que está recibiendo y el que está, a ver quién va a caer primero, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es compartida como un conducto limpio, que no le añadimos cosas, ella tiene poder por sí misma.
Tiene poder para transformar las vidas, tiene poder para quebrar como martillo que quebranta la roca, tiene poder para penetrar, para separar, para dividir la intención del alma y la intención del espíritu. Por eso es que todos nosotros también somos un conducto, por donde la palabra de Dios fluye. Amén. ¿Y qué es lo importante? Que seamos un conducto limpio. No pongamos nuestra opinión, ni traigamos cosas que tienen que ver con lo terrenal. Hablemos de Cristo. Compartamos cómo es que Cristo, por amor al perdido, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para cubrir los pecados de toda la humanidad. Hay pasajes bíblicos que cuando se mencionan o se leen, nosotros tendríamos que todos glorificar al Señor. Por ejemplo, hoy la hermana compartía el pasaje de Hebreos 10:14, dice: con un solo ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre, pensemos, para siempre. Esa ofrenda fue suficiente para hacerme perfecto a mí, para siempre. Y eso es lo que dice la Biblia. Con la ofrenda del cuerpo de carne del Señor Jesucristo, al derramar su sangre, cubrió todos mis pecados, y mediante esa ofrenda de ese cuerpo de carne me fue dado el ser hecho perfecto para siempre delante de Dios. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro, porque para siempre, ¿qué es? Pasado, presente y futuro. O sea, no hay nada en mi pasado que me avergüence, no hay nada en mi presente que me mancille, que me avergüence, ni hay nada en mi futuro que me mancille y me avergüence, sino que me puedo presentar con confianza delante de Dios, siendo perfecto. ¿Por qué? Porque no es por mi mérito, no es por mi obra, es por la obra de Jesucristo. Por eso aquellos que entendieron esta verdad y que son pregoneros de justicia y que como pioneros que van delante de nosotros, muchas veces no tocan otros temas, porque el tema más importante es el tema de la puerta, es el tema de cómo entrar. Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo: si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el tema más importante es la puerta. Cómo entrar al reino de los cielos, cómo salvarse de la condenación eterna, cómo ser libre de la esclavitud del pecado. Ese es el tema más importante de este evangelio, de esta buena noticia. Y la Biblia lo expresa claramente desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, cómo el hombre que estaba perdido, cómo el hombre que fue degradado en el huerto del Edén por causa del pecado, cómo el hombre que está separado de Dios, cómo el hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados, puede ser reconciliado para con Dios y ser hecho perfecto para siempre y tener entrada con confianza al trono de la gracia. La Biblia lo explica claramente. No tenemos que agregar nada, tenemos que compartir lo que de gracia hemos recibido, y eso es suficiente, aún para congregaciones donde bailan, donde saltan, aún para casas donde está toda la idolatría de los cultos a los santos, de los cultos a las vírgenes, aún para el que nada cree. Para todos es la misma palabra y para todos sigue siendo eficaz y poderosa para transformar los corazones y cambiar las vidas. Para todos. Y de eso justamente es de lo que en este viaje pude apreciar. Cómo la palabra de Dios es eficaz en la casa del idólatra, cómo la palabra de Dios es eficaz en la congregación de los que saltan, de los que bailan y de los que quieren ver manifestaciones de señales y prodigios. Cómo la palabra de Dios es eficaz aún para quienes en nada creen. Me acuerdo que llegué a una casa y me decía un hombre,
la verdad, dice, yo soy medio alérgico a las iglesias. Soy medio, como decir, me molestan, ¿no? Dijo una palabra más sutil, más suave, como decir alérgico, pero sabemos que una alergia es algo molesto, ¿no? Te da picazón, ardor, es una molestia. Entonces, más sutilmente, más gentilmente me dijo, soy alérgico a las iglesias, pero me estaba diciendo que me molestan, ¿no? Y estábamos hablando y compartiendo y así, y al final la familia iba a ir, una de las integrantes de la familia iban a ir en un auto y quedaba un lugar, porque el lugar donde íbamos a hacer el seminario estaba lejos de allí. Y cuando llegó la noche, miro hacia atrás y ¿quién estaba? El que tenía alergia a la iglesia. Y yo me reía, porque lo miré y le digo, che, ¿no era que eras alérgico con la iglesia? ¿Qué haces acá? Y aparte llegaban las hermanas, le saludaban, le daban besos. Dice, está lindo, dice por acá, ¿no? Así que, y se quedó escuchando atentamente la palabra del Señor, leyendo de la Biblia. Entonces, para todos es igual. Para el que es idólatra, para el que espera señales, para el que nada cree, ¿no? Como cuando Pablo entró en el Areópago, al Dios no conocido, de ese es el que vengo a hablarle. Para todos es igual el Evangelio. Es poder de salvación para todo aquel que cree. Amén. Así que no necesitamos añadir nuestra idea, nuestra opinión. No necesitamos contar qué linda es nuestra iglesia, qué bonito es nuestro pastor. No necesitamos hablar de nada de eso. Solo Cristo. Amén. Cristo crucificado, resucitado para nuestra justificación, y las personas, sin importar de dónde vengan, qué trasfondo tengan, van a recibir la palabra de verdad y van a ser salvas. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta mañana, a fin de despertarnos un limpio entendimiento en cuanto al valor que tiene, Señor, de no mezclar el Evangelio con la opinión y las ideas de los hombres, sino como Silvano, presentarnos como un conducto limpio, Señor, siendo hombres, Señor, fieles, Padre, al mensaje que nos fue conferido, Señor, a la palabra que nos fue confiada, Señor, como la Escritura lo dice, Señor, según fuimos aprobados, se nos confió el Evangelio para que así hablásemos y así hiciésemos, Señor. Por ello, Padre de gloria, sabiendo que tenemos el arma más poderosa, Señor, no necesitamos recurrir a la estrategia humana, ni a los pensamientos, ni a las ideas de los hombres, sino dejar que corra tu palabra, Señor, dejar que corra tu palabra, la cual tiene poder para cambiar los corazones, para transformar las vidas, Señor, y para llevarnos a la vida eterna. Por lo que te damos gracias, Señor, por la exhortación de esta mañana, Señor, la cual nos lleva a estar atentos, Padre, y ser diligentes con lo que nos fue confiado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que no me avergüenzo del Evangelio. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,